En el Laboratorio de Biología, Química y Ciencias Naturales del Colegio Benito Juárez, existen algunos materiales muy importantes para la ejecución de las prácticas. Materiales de vidrio, porcelana, metal, madera, plástico, goma. Muchos de ellos pueden medir volúmenes y otros no. De acuerdo a ello se lo puede clasificar en material volumétrico y no volumétrico. Esta clasificación se basa en la posibilidad que brindan los diferentes materiales para medir distintos volúmenes de líquidos. El material no volumétrico es de medidas estándares, pero no calibrado para cuantificar volúmenes exactos. Muchos de los materiales se encuentran fabricados en vidrio, que no es más que una mezcla de silicatos. Existen algunos tipos de vidrios, con mayor o menor termorresistencia. La termorresistencia se refiere a la capacidad que poseen para soportar elevadas temperaturas. Los vidrios no resistentes a las altas temperaturas son los llamados vidrios blancos, conocidos también como termofusibles. Este vidrio se caracteriza por ser maleable a temperaturas más bajas. Los materiales volumétricos tienen graduaciones, o divisiones representadas por líneas, que abarcan parte o todo del contorno del elemento volumétrico, y responden a las fracciones del volumen total a medir. En ciertos materiales volumétricos se observa una marca o línea denominada aforo, la cual indica el volumen total que pueden contener a una temperatura determinada, generalmente a 20 grados centígrados. Estos datos deben estar registrados en el recipiente, y se refieren a la capacidad del mismo. Para medir líquidos, tomaremos en cuenta a las graduaciones, marcas o líneas de aforo. Observaremos también el menisco, es decir, la forma que adopta la superficie del líquido contenido en el recipiente. Para medir un líquido debemos enrasar, es decir, debemos hacer coincidir el menisco con el aforo o línea de graduación. Estos elementos deben estar a la altura del ojo del observador, teniendo la precaución de apoyar el recipiente sobre una superficie plana horizontal. Ahora que conocemos estos detalles, comenzaremos describiendo a los diferentes materiales existentes en nuestro laboratorio. Tubo de ensayo. El tubo de ensayo es el material más utilizado en este laboratorio. Su forma es cilíndrica, con un extremo cerrado a manera convexa. Los que más usamos son de capacidad de 10 mililitros y con relativa resistencia a los golpes y al calor. Esto se puede comprobar dejándolo caer en forma vertical y con el extremo cerrado hacia abajo a unos 5 centímetros de la superficie dura, debiendo resistir el impacto. Para calentarlo, se lo coloca en ángulo de 45 grados, sosteniéndolo con una pinza y se expone a la llama a su pared inferior, no el fondo, moviéndolo constantemente para evitar que se rompa y para un calentamiento homogéneo. Si se debe llegar a la ebullición, no puede cargarse más de 2/3 de su capacidad. Probetas. Las probetas son materiales cilíndricos graduado, es decir, llevan grabada una escala por la parte exterior, con borde superior terminado en pico de jarra. Posee una base que puede ser de vidrio, madera o plástico. Para utilizarla se apoyan sobre las mesas, se carga el líquido hasta un volumen ligeramente inferior al requerido, y luego se completa lentamente hasta enrasar. Vaso de precipitación. El vaso de precipitación es un recipiente cilíndrico, de vidrio fino, que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio, sobre todo para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos. Son cilíndricos con un fondo plano, bordes laterales lisos, abertura con un borde superior terminada en tipo jarra. Se les encuentra de varias capacidades. Aquí en el laboratorio tenemos de 50, 100, 250, 500, 1000 mililitros. Suelen estar graduados, pero esta graduación es inexacta por la misma naturaleza del material. Su forma regular facilita que pequeñas variaciones en la temperatura o incluso en el vertido pasen desapercibidas en la graduación. Es recomendable no utilizarlo para medir volúmenes de sustancias, ya que es un material que se somete a cambios bruscos de temperatura, lo que lo descalibra, y en consecuencia nos entrega una medida errónea de la sustancia. Erlenmeyer. Los Erlenmeyer son recipientes de forma cónica, con vértice superior terminado en un cuello corto y una base plana. Pueden poseer aforo, en este caso son volumétricos y capacidad variable. Se los utiliza para preparar y guardar soluciones. Kitasato.
Los Kitasato son similares a los anteriores, pero poseen una tubuladura lateral corta en la base del cuello. Tienen paredes gruesas, muy resistentes y de capacidad variable. Se pueden emplear para filtrar al vacío. Matraz aforado. El matraz aforado es un recipiente esférico con base plana y cuello generalmente largo, donde se halla el aforo. De capacidad variable, sirven para preparar y guardar soluciones. Se cargan generalmente con embudo y en forma similar a las probetas. Balones. Los balones son recipientes esféricos sin base, con cuello cilíndrico, largo o corto, se presenta con distintas capacidades, necesita estar sujeto a un soporte y pueden ser utilizados para calentar sustancias o para destilaciones. En algunos casos, los balones presentan una salida lateral o tubuladura para conectar con otros materiales y hacer trabajos de destilación. En este caso nos referimos a los balones de destilación. Otra variación de balones son los que tienen la base plana. En este caso nos referimos a los balones de fondo plano. Pipeta y pipeteador. La pipeta es un instrumento de laboratorio que se utiliza para medir o transvasar pequeñas cantidades de líquido. Es un tubo de vidrio abierto por ambos extremos. Su extremo inferior termina en punta, y es por ahí por donde se introduce en el líquido al ser succionado. En ocasiones pueden sustituir a las probetas cuando se necesita medir volúmenes de líquidos con más precisión. Para el correcto uso de la pipeta, se requiere el uso de un pipeteador. El pipeteador es un instrumento de laboratorio, que se utiliza junto con la pipeta para transvasar líquidos de un recipiente a otro, evitando succionar con la boca líquidos tóxicos, venenosos, corrosivos, con olores muy fuertes o que emitan vapores. El pipeteador que tenemos aquí en el laboratorio es de goma, también lo llamamos como pera de goma de 3 vías. Se coloca en la pipeta, en la parte que succionamos. Para utilizarla debemos sacar el aire presionando la letra A, y aplastando la parte central. Para subir el líquido debemos presionar la letra S, para eliminar el líquido debemos presionar la letra E, si quedara alguna gotita, debemos presionar la zona entre la letra E y S. Es muy fácil. Bureta. Se cargan por arriba con embudo, o por abajo por succión superior. Se sostienen en soportes adecuados. El rubinete tiene 2 posiciones extremas, cerrado y abierto, además una intermedia. Se usa en operaciones en que se necesita medir volúmenes con gran exactitud. Refrigerante. Un tubo refrigerante o condensador está construido en vidrio. Se usa para condensar los vapores que se desprenden de un balón de destilación, por medio de un líquido refrigerante circulante como el agua. Está formado por 2 tubos cilíndricos concéntricos. Por el tubo interior circulan los vapores que serán condensados. Por el tubo exterior circula el agua o líquido refrigerante. Los extremos del tubo de cristal interior son generalmente de vidrio esmerilado, para que puedan ajustarse fácilmente con otros artículos de vidrio. El tubo de vidrio exterior por lo general tiene 2 conexiones, donde se ajustan las mangueras de neopreno o caucho, de entrada y salida del líquido refrigerante, generalmente agua del grifo, que pasa a través de él. El paso del líquido refrigerante tiene como función enfriar los vapores y condensarlos, como también mantener una temperatura estable, para evitar que el material se rompa. El líquido refrigerante por lo general, entra a través de la conexión inferior, y sale por la conexión superior. Embudo. El embudo es un instrumento empleado para canalizar líquidos y materiales granulares en recipientes con bocas estrechas. Puede ser liso o estriado. Este último se usa para filtración con conos de papel de filtro. Las estrías permiten la entrada de aire, lo que facilita el filtrado. El embudo de decantación, o embudo de separación, se utiliza para separar 2 líquidos inmiscibles, es decir, para la separación de fases líquidas de distinta densidad. Vidrio reloj. El vidrio reloj es un vidrio en forma cónica.
Pueden servir para depositar sustancias en pequeñas cantidades, mezclarlas o pesarlas y evaporar. Caja Petri. Las cajas Petri son recipientes esféricos de altura muy inferior a su diámetro. Constan de dos partes, la caja propiamente dicha y la tapa que cubre a la caja, de igual forma pero mayor diámetro. Tiene variada utilidad, pero es especialmente empleada para cultivos en microbiología. Pignómetro. El pignómetro se usa para medir con mucha precisión la densidad de una sustancia líquida. Está formado por un pequeño balón que tiene la capacidad de llevar una cantidad fija de sustancia líquida, y un tapón capilar esmerilado graduado a 20 grados centígrados. Frasco gotero. Los frascos goteros son frascos de vidrio grueso, generalmente oscuros, casi siempre de capacidad inferior a los 10 centímetros de altura. Tienen tapones de vidrio acanalados y terminados en pico que permiten el goteo. Frascos de reactivos. Los frascos de reactivos son similares a los anteriores pero pueden ser de mayor capacidad. Hay oscuros, para reactivos sensibles a la luz, y claros, generalmente son de boca ancha y tienen tapones de vidrio en forma de hongo, esmerilados. Desecador. El desecador de vidrio tiene paredes gruesas y forma cilíndrica. Presentan una tapa esmerilada que se ajusta herméticamente para evitar que penetre la humedad del medio ambiente. En su parte interior tienen una placa o plato con orificios que varía en número y tamaño. Estos platos pueden ser de diferentes materiales como porcelana, vidrio. Termómetro. El termómetro es un instrumento de medición de temperatura. El metal base que se utilizaba en este tipo de termómetros ha sido el mercurio, encerrado en un tubo de vidrio que incorporaba una escala graduada. En el laboratorio hay termómetros clínicos, químicos y ambientales. Alcoholímetro. El alcoholímetro es un instrumento que sirve para determinar la concentración en grados alcohólicos. Típicamente está hecho de vidrio y consiste en un cilindro y un bulbo pesado para que flote derecho. Cápsula de porcelana. La cápsula de porcelana es un recipiente similar al vidrio de reloj pero de mayor capacidad. Se usa para evaporar sustancias. Mortero. El mortero tiene dos partes, el recipiente o base, con relativa profundidad y grosor de sus paredes, resistentes, según los diferentes tamaños. Y el pilón, mazo, o pistilo, que se utiliza para triturar sustancias sólidas, por medio de presión o pequeños golpes, pueden ser de vidrio o porcelana. Tapones. Los tapones son materiales en goma, caucho y corcho, existen de varios colores y tamaños, clasificados por números, cuyos diámetros coinciden con los de los tubos, los balones, los Erlenmeyers, entre otros. Trípode. El trípode es un material metálico, que consta de un sostén circular de hierro con tres patas, utilizados para apoyar recipientes que serán calentados con un mechero. Rejilla metálica. La rejilla metálica cuadrada con un centro impregnado con amianto, silicato de calcio y magnesio, que se interpone entre el recipiente a calentar y el mechero, sobre un trípode, o un aro metálico, para distribuir el calor en forma pareja. Cepillos o churruscos. Los cepillos o churruscos están constituidos por dos trozos de alambre enroscados uno sobre el otro, entre los cuales se sostienen trocitos de cerda, en la porción inferior, que se disponen en forma espiral y perpendicular al alambre. Existen de diversos tamaños para poder ser introducidos en los diferentes elementos de vidrio, y efectuar una cómoda y adecuada limpieza. Cuchara de combustión en acero cromado. Se utiliza en procesos de calentamiento. Son de acero cromado, y están constituidos por una copa, un mango con una asa en forma de anillo para poder sujetarlo. Soporte universal. Los soportes universales son materiales metálicos, constan de una base rectangular plana, y perpendicularmente insertado en ella, el soporte propiamente dicho. Este es un vástago de metal al que se adosan pinzas, que sujetan diversos materiales, como buretas, balones, tubos refrigerantes, y más. Pinzas de laboratorio. Las pinzas de laboratorio son un tipo de sujeción ajustable,
generalmente de metal o madera, que forma parte del equipamiento de laboratorio, mediante la cual se pueden sujetar diferentes objetos de vidrio, como embudos de laboratorio, buretas, entre otros, o realizar montajes más elaborados como sujetar el aparato de destilación. Pinzas doble nuez. Las pinzas de Bunsen, o también llamadas de doble nuez, son metálicas. Sus dos extremos actúan como pinzas. De un lado se sujetan al soporte y por el otro se adecuan al recipiente a sostener. El ajuste se efectúa con tornillos mariposa o similares. Pinzas para refrigerantes. Sostienen los refrigerantes o condensadores. Pinza para tubos de ensayo. Las pinzas para tubos de ensayo pueden ser de madera o metal, sirven para sujetar los tubos de ensayo mientras se calientan o manipulan. Con la ayuda de estas pinzas, podemos llevar el tubo desde la gradilla y acercarlo al fuego. Al finalizar el calentamiento, podemos devolver el tubo a su sitio. Pinzas para crisoles. Las pinzas para crisoles tienen forma de tenazas, o de tijeras grandes, con el extremo adaptado para sujetar un crisol mientras se calienta fuertemente. Solo pueden estar construidas en metal, para aguantar temperaturas muy altas, y se necesitan guantes protectores para agarrarlas. Pinzas de disección. Las pinzas de disección son más específicas de los laboratorios de biología. Sirven para coger o sujetar objetos que se emplean durante la disección. Aro metálico. El anillo o aro metálico se monta sobre la varilla del soporte, algunos traen nuez o tornillo. Triángulo de porcelana. Los triángulos de porcelana se colocan sobre el anillo metálico armado en un soporte. Su función es darle mayor seguridad a los crisoles o cápsulas de porcelana. Gradillas. Las gradillas son materiales de metal, madera, acrílico. Consisten en soportes con múltiples perforaciones de diferentes diámetros, donde van insertos los tubos o pipetas, manteniéndolos en forma vertical. En este laboratorio existen gradillas para tubos de ensayo y gradillas para pipetas. Mechero. El mechero de Bunsen es un tubo metálico, por el cual circula gas que entra por una conexión lateral. El gas se mezcla con aire que entra por dos orificios de la base, cuyo tamaño puede ser regulado. El uso más frecuente que se dará al mechero es el calentamiento de tubos de ensayo. Para ella se usará una llama no mayor de 10 centímetros, en lo posible de color azulado para evitar el depósito de carbón en las paredes del tubo. Es decir, que se haga negro el tubo de ensayo. Barómetro universal de mercurio. El barómetro es un instrumento que sirve para determinar la presión atmosférica, tomando como referencia lugares con diferentes alturas. Anillo o bola de gravesande con soporte. Al anillo o bola de gravesande con soporte se lo utiliza para demostrar la dilatación volumétrica de los metales. Está compuesto de un anillo metálico con soporte y una esfera metálica suspendida con cadenilla. Calibrador Vernier. El calibrador Vernier es un instrumento que permite mediciones de longitudes, profundidades, diámetros internos y externos con precisión, con una escala máxima de medida de 150 milímetros. Está compuesto de regla graduada, denominada nonio, con escala en milímetros sobre la que se desliza un cursor. En acero inoxidable. Cronógrafo o cronómetro Conustar. El cronómetro Conustar es un aparato que sirve para registrar gráficamente el tiempo transcurrido durante un intervalo determinado. Dispone de accionadores de arranque, parada y puesta a cero. Trabaja con la hora normal, alarma, cuenta atrás, con una precisión de 1/100 de segundo. Cables de conexión. Los cables de conexión se utilizan para trabajar en electroquímica. Son cables recubiertos en caucho de diferentes longitudes, y con clavijas terminales. Cubeta electrolítica de 5 electrodos. La cubeta electrolítica de 5 electrodos es ideal para prácticas de electroquímica, células electroquímicas, electrodeposición, oxidación-reducción, pilas voltaicas y electrólisis. Está compuesta de cubeta en metacrilato, electrodos de plomo, carbono, zinc, hierro y cobre, con bornes para conexión, portaelectrodos en metacrilato negro y extensión banana caimán. Pila de Daniel. La pila de Daniel sirve para producir corriente de electrones, generados por una reacción química. Está formada por dos vasos concéntricos, el interno es poroso y contiene un electrodo de zinc, polo negativo,
con una solución de sulfato de zinc. El externo contiene un electrodo de cobre, polo positivo, con una solución de sulfato de cobre. Voltámetro de Hoffman. El voltámetro de Hoffman es un recipiente en vidrio en forma de H, con escala graduada para la cuantificación de los componentes de gas producidos por electrólisis. Los volúmenes de gas pueden leerse bajo presión atmosférica. Requiere de fuente de corriente continua, o generador de corriente. Multímetro. El multímetro es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y tensiones o pasivas como resistencias, capacidades y otras. La balanza. La balanza es un instrumento de laboratorio, que mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos, permite medir masas. El microscopio. El microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. En el laboratorio existen microscopios ópticos, monooculares, binoculares y un trilocular, que se acopla a una microcámara, con uno de sus lentes y al computador mediante un puerto USB. De esta manera, es como tenemos los registros fotográficos de las observaciones, Además, el laboratorio cuenta con material didáctico, para trabajo en el laboratorio y en las aulas. Espero que después de que hayamos descrito el uso de la mayoría de materiales e instrumentos existentes, tengan una idea clara de lo que existe en el laboratorio. Hasta la próxima.